Hola, hola. Estuvimos teniendo problemas técnicos en la cuenta de Dani y vamos a esperar que ella se conecte acá. Hola, 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 hola. Ahí está, ya llegaste. Ajá, ya me llegó. Aceptar. No. Esperen, esperen. Ah, ya. ¡Eh, lo logramos! Sí. Ay, pero no te veo. Claro. Está raro porque yo no te veo. No sé si te ven bien ellas. ¿Ustedes sí Sí, nos a ven veces bien, chicas? A mí me pasa que no veo a la otra persona, pero cuando ya queda grabado, Sí nos nos vemos vemos. las dos todo bien. Ok. Sí, 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 Entonces sí. confiaré en que me guiaré por el sonido de tu dulce voz. Súper, entonces vamos a hacer la presentación otra vez rapidísimo para quienes están acá conectándose. Primero que nada, pues bienvenidas a todas y bienvenides, bienvenidos todos, todes. Me presento, yo soy Daniela Ávila, mejor conocida como Gilo Ladán en la red social y también en el mundo hay personitas que me dicen así. Les platicaba un poquito que esta idea de hacer este live juntas surgió de que pues yo durante pues bastante tiempo viví unos pedillos, ¿no? Ahí con el tema de mi alimentación, porque nunca sentí como esta parte de tener antojos o cada que me servían un plato para mí era como casi un vía crucis acabarme el plato, se volvió un proceso como muy difícil y navegando en algún momento por la red social me topé con uno de tus videos y ahí mencionaba, ¿no? El video como acerca de esto de los trastornos de conducta alimentaria y de que eran un problema pues más grave que simplemente un tema de voluntad y de querer hacer las cosas bien. Y me resonó mucho porque durante mucho, mucho tiempo yo pensé que yo estaba rota, que había algo mal en mí, que mi cuerpo realmente estaba en mi contra y no conmigo, porque yo decía, ¿cómo es posible que la vida me haya dado un cuerpo que no me permite comer, que no me permite disfrutar los alimentos, donde no me siento cómoda, donde me cuesta trabajo pues nutrirlo? ¿Cómo voy a vivir así, no? Y tras varios procesos de sanar una situación de abuso sexual infantil que yo viví, que fue muy ruda, que fue muy fuerte, que duró mucho tiempo, pues concluimos en diferentes terapias de diferentes tipos que pues yo tenía trastorno de estrés postraumático. Y en ese proceso de sanar esa situación de postrauma y de todo esto, pues busqué diferentes terapias, diferentes cosas, tanto para mi alimentación como para mi salud mental, y dentro de ello llegué al baile, ¿no? Llegué al baile, llegué al pole dance, y se volvió mi lugar seguro, se volvió uno de mis lugares como de encuentro, un lugar bonito, donde yo me sentía a gusto. Sin embargo, llegó un punto este año donde yo estoy preparándome para dar una presentación y me topo otra vez con ese elefante en la habitación de la comida, ¿no? De decir, Uta, tengo que ahora prepararme para una presentación y necesito un cuerpo fuerte, un cuerpo nutrido, un cuerpo que tenga pues todo lo que se requiere para dar esas piruetas, pero si no como, ¿cómo lo voy a tener, no? Entonces ahí fue donde me acerqué a ti y llegamos acá a tener como esta sinergia. Y recuerdo mucho que cuando me acerqué contigo por este TikTok que vi, una de las cosas que te comenté de las primeras, si no es que la primera reunión que tuvimos fue eso de, estoy rota, no sirvo, hay algo mal en mí, hay algo mal en esto, ¿por qué no funciona mi cuerpo, no? Y justo Sí. me gustaría, antes de aunar a esta parte de si estamos rotas o no, que nos apoyes también tú presentándote para quienes no te conocen, acerca de, pues, quién eres tú, a qué te dedicas, qué es lo que tú haces y cómo es que, pues, mi historia y la tuya se encuentran para este tema. Claro. Ay, me da mucho, 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 mucho gusto estar en este live que me hayas invitado. Me encanta, me encanta, me encanta que me inviten a cosas como esta. Y bueno, yo soy Aranzazú Laguna, soy médica y en mi carrera he estado, yo soy general, pero he ejercido en muy diferentes ámbitos y esto me ha dado una apertura muy amplia, ¿no? Pero todo esto vino como a coronarse cuando yo me encontraba mal, igual tenía depresión mayor, tenía ansiedad generalizada
em, ideas para desuscribirme de la vida, ¿no? Y mucho dolor, dolía demasiado vivir, demasiado dolía. Y cuando yo me acerqué como buena médica a otros médicos especialistas para que me ayudaran, y cuando les conté de que tenía problemas con la comida, fue totalmente invisibilizado. Entonces, pues era como, bueno, pues si dicen que no hay problema, pues no hay problema, ¿no? Ajá, pero mientras tanto era un pain. Sufrir, Sí, era sí, sufrir. era horrible. Y bueno, después de que yo me acerco a psiquiatría, eh, salgo de la depresión como 3 años después, pero todavía faltaba algo, algo faltaba, algo faltaba. Yo solita me di cuenta un día con un podcast, creo que de Acuerpada, y Muy dije, buena, de su contenido es muy buena esa mujer. sí, y dije, claro, tengo anorexia. Ay, no sé si soy yo, te perdí, te dejé de escuchar. No, aquí estoy, Ah, ¿tú me escuchas? Sí, yo ya, aquí. ya, súper, Sí, me ajá. di cuenta que tenía anorexia y entonces empecé a tratarme y me di cuenta que la práctica médica que yo estaba llevando, pues no era la ideal. Ajá, no era la ideal y dejaba sueltas muchas cosas en mis pacientes. Entonces yo me prometí que no iba a invisibilizar de nuevo síntomas ni lo que mi paciente decía, porque muchas llegan diciéndome, es que mis estudios dicen que todo está bien. Digo, ¿y tú te sientes bien? No. Exacto, porque hay algo, ¿no? Que no me lo Como van a que algo decir no así los cuadra, ¿no? estudios. Claro, es que es un todo, es un todo. Entonces, eh, soy una nerd, ¿no? Claramente. Entonces, estudio siempre muchísimo, 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 muchísimo. Y voy adaptando esta práctica médica que tengo ahora de una manera integral. Yo practico, ejerzo, prescribo la medicina y la nutrición funcional, que es justamente ir a la raíz, pero también mi práctica está informada en trauma, ¿ok? Que eso es súper importante, pero lamentablemente esto del trauma, considerarlo y demás, pues no tiene tanto tiempo, ¿eh? Entonces, entiendo que muchos colegas todavía no tengan esta mirada, pero la gente ya lo pide. Ajá. Es algo ya que se necesita. Entonces, pues sí, a partir de mi historia, yo utilizo estas herramientas que tengo, que son la medicina, que me acerca a muchas personas para entonces poderle darles sí una real solución a lo que viven, ¿no? Ujú. Entonces, no sé cómo te sientas tú hasta el momento. No, yo por eso me atreví a invitarte, ¿sabes? O sea, porque igual dentro de este proceso para mí en darme cuenta, y se los mencionaba a las chicas de mi comunidad, de que el mundo se está yendo al carajo y de que cada vez la red social y las noticias y todo esto, de por sí ya estamos con nuestras heridas propias, ¿no? Y luego súmale ver el mundo arder, es como abrumador y esas emociones detonan temas justo del trauma o justo temas que pues estas emociones a veces no las sabemos cómo gestionar o no las sabemos manejar porque no hay, como tú dices, no hay como esa información allá afuera tan centrada a eso, sino que justo son como temas como muy superfluos o muy para personas incluso neurotípicas. Entonces, Sí. aunar a algo tan profundo como lo es un trauma, y en mi caso, que pues es trauma complejo, sí, para mí fue una bendición encontrarte y te lo dije cuando empezamos a trabajar, porque contigo creo que fue la primera vez que escuché esto de no estás rota, no es que seas remilgosa, no tienes que seguir a huevo una dieta y si hoy te está costando comer, vámonos por partes, ¿no? O sea, como que en las terapias que yo había tenido antes era de como, de, bueno, estos son tus 3 tiempos y tienes que comer esto y de repente era un chingo de comida, un chingo de cosas y para yo que no estaba tan acostumbrada a comer genuinamente, pues de pronto pensar en todo lo que tenía que hacer y todo lo que conllevaba la comida, a mí me estresaba muchísimo y más que ayudarme terminaba perjudicándome, porque era como de, no, si no puedo seguir todo eso, pues nunca voy a servir y entonces pues mejor como tú dices, pensamientos de desvivida, porque digo, si así va a ser mi vida todo el tiempo, estarme peleando con esto, pues no.
Entonces, recuerdo mucho que una de las sesiones que tuvimos, tú me hablabas de esto de los estados autonómicos y cómo esto también, el sistema nervioso tiene funciones y cosas y que a veces no nos enseñan cómo funciona nuestro sistema nervioso y no nos enseñan cómo también el trauma lo afecta a esto, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platiques un poquito qué es esto de los estados autonómicos, qué es esto, si estamos rotas o no estamos rotas, si tiene una solución o no, para quienes nos están escuchando que sepan un poquito de este tema. Sí, pues les adelanto, ¿no? Así ya de rápido, no, no está rota. Todos los mensajes, lo que sientes y demás son mensajes. A mí me gusta decir que el cuerpo es un sensor. Entonces, los sensores, así como en el carro, pues se prenden cuando algo pasa, ¿cierto? Tu cuerpo Ujú, es exactamente lo mismo, tiene una comunicación. Sí, pero ¿qué crees? Es que ujú, el trauma, insisto, no tiene tanto. Esto que les voy a explicar de los estados autonómicos es más bien la teoría polivagal. Y la teoría polivagal llega en el 93, 94. Entonces, para que esto se disemine en todo el mundo, pues estaba muy cañón. Hasta ahora, ujú. con las redes sociales y con el internet, ¿cómo va? Bueno, se ha podido. Pero, pues no crean que hay así tanta gente. Apenas yo este año, esto yo lo sé desde hace 3 años más o menos, y apenas este año es cuando he visto realmente que hay información. Y, Sí, o híjole, estudios, ¿no? O cosas así, o sea, como que no es tan, o sea, como tú dices, no era tan común. no. Y esto del trauma, hablarlo como lo vamos a hablar hoy, pues tiene, o sea, 12 años. Nada, nada. Entonces, muchas personas del que llegamos a esto es también por experiencia. Entonces, ahí les va. Nuestro cuerpo, ya dijimos, es el sensor, es como estar en medio, ajá. ¿En medio de qué? Del mundo externo, que no está en tus manos, y el mundo interno, que es todo el funcionamiento que tiene tu cuerpo, pero también son tus conductas y tus pensamientos, ¿va? Todo lo que sientes y todo lo que pasa dentro de tu cuerpo. Ahora, existe este sistema nervioso autónomo que corre en segundo plano. Tú no te das cuenta, tú no lo controlas, tú no nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el que te mantiene con vida. Ajá. Te va a avisar, oye, esto es peligro. No, aquí no hay problema, estamos seguras. O no, ¿sabes qué? Mejor, como siempre me acuerdo de esta película de Jurassic Park, Mm. tal vez muchos aquí estaban muy pequeños o todavía no nacían, pero cuando se acercaba el tiranosaurio Rex, pues no te movías para que no te viera y no te comiera. Como Entonces este así, meme, ¿no? De, uy, quietos. ¿No? exacto, congelado, o como las cabras que se asustan y ¡tran! Se congelan y se caen. Así es, ese es el congelamiento, ¿no? Y esto va a ser para que tú sobrevivas, ¿va? Entonces, cuando tu sistema nervioso, a través de tus sentidos, detecta si es seguro, lucha y huida, que es la de cuando reconoce una amenaza, que es para que pelees o te vayas corriendo, o la amenaza es tan inminente que te vas a congelar, si no me muevo, no me ve, va a empezar a cambiar tu cuerpo. Los sensores empiezan a avisar. ¿Cómo lo hacen? A través de 3 formas. Uno, emociones, las que tanto evitamos, esas emociones, y esas también te van a dar sensaciones físicas. ¿Por qué me duele tanto el cuello? Ay, qué raro. Siento un vacío en la panza, pero como que no es hambre. Ay, siento maripositas. Ay, como que no sé si quiero seguir comiendo o no. Te avisa muchas cosas, ajá. Y a través también de los pensamientos, ¿ok? Si tú no sientes tu cuerpo, no vas a saber qué pasa. Y eso, para muchas personas, es como raro, porque les digo, bueno, ¿cómo sabes la diferencia entre tener hambre y querer hacer pipí? Ay, Aranza, pues sí. Ajá, ¿cómo? Descríbemelo. Y es ahí donde dices, ay, en la madre, no, no sé cómo decirlo, ¿no? Ujú. No, Y no lo para sabes algunas, poner en palabras, o sea, no, cuesta trabajo ponerlo en palabras, ¿no?
Exacto. Y para personas que hemos vivido con trauma más, este es como el ejemplo. Muy bien. Entonces, cuando tú encuentras una amenaza, que esta puede ser percibida, ajá, o sea, no te están persiguiendo, no te van a hacer daño, o real, ajá, que las reales pueden ser que comas menos, que realmente el cuerpo detecte que estás huyendo, porque te mueves más, ajá, y porque no tienes comida, porque te están atacando, o porque lo que está viendo con sus sentidos y percibiendo puede hacer, lo hace compatible con un posible ataque. Ujú, ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros nacemos, nacemos con un sistema nervioso autónomo inmaduro. ¿Por qué? Porque tú no sabes a dónde llegas. No es lo mismo llegar a, no sé, San Pedro de los Garza en Monterrey, a llegar a aquí en Celaya, la colonia Insurgentes. ujú, No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, necesitas aprender qué es seguro, qué es amenaza en tu contexto, ¿no? Entonces, quien te lo va a enseñar también son tus cuidadores. Habitualmente los cuidadores son mamá y papá, especialmente mamá. ¿Y cómo lo ujú. va a hacer? Bueno, cuando tú lloras y te cambian, te limpian, te dan de comer, sin que te quedes horas llorando o más tiempo, entonces tú entiendes que hay alguien que te cuida y que va a proveer tus necesidades o que las va a cubrir, ¿no? Ujú. Si no lo hacen, entonces tú dices, en la madre, así de bebé, no, pues como que nadie me está haciendo caso, ¿ah? Entonces, el cuerpo tendrá que entrar en modo supervivencia. Y así, puede ser que tú hayas tenido una infancia normal, entre comillas, pero si tu sistema nervioso percibió peligro y nadie estuvo ahí para contenerte y regresarte a la seguridad, eso es un trauma. Ujú. Sí, justo en mi caso fue eso un poco lo que pasó, ¿no? O sea, platicaba contigo de justo la situación que a mí me tocó vivir, que la que me generó el trauma, Ujú. fue cuando yo estaba muy chiquita, o sea, yo tenía 4 años cuando viví mi primer situación de agresión, ¿sabes? Entonces, esto fue perpetuado durante muchos años en mi caso, en cada reunión, en cada viaje familiar o cosas así, había una persona que representaba peligro para mí y era un peligro real, o sea, era un peligro de invasión corporal, de Ujú. abuso, de violencia, que cuando yo logro salir de esa situación y de ese entorno hace 5 años, digo, ya, o sea, digamos que la última vez que sucedió activamente fue cuando yo tenía 15, ¿no? O sea, fueron 11 años estar dentro de eso. Y cuando Ujú. ya, digamos que corporalmente salgo de ahí, mentalmente estuve todavía, pues, un rato, otros 10 años, échale, trabajando él, pues que si me metía a los vicios, que si me iba de fiesta, que si buscaba atención en todos lados, los traumas que todo el mundo conoce, como de que, ay, es que le abandonó a su papá y esas cosas, bueno, toda esa parte psicológica más la agresión que viví, pues me llevaron a conductas bien diversas, ¿no? Y hasta hace 5 años fue que yo empecé a ir con especialistas de psicología, de psiquiatría, te digo, de diferentes herramientas, ramas y demás. Y nunca me centré tanto como en la parte de la alimentación, porque para mí mi problema era más, digamos, como mental, como de, a ver, es que yo necesito ya no acordarme de eso y llorar, ¿no? O sea, necesito Claro. no tener pesadillas en la noche, necesito poder hablarlo sin estar romperme a cada rato, porque sí fue una situación bastante fuerte. Y en el proceso, cuando ahora te digo, me refugié yo en el baile, me refugié como en esta parte, que empiezo a buscar tener paciencia conmigo, que empiezo a buscar pues sí, entender que todo este tiempo de veintitantos años de haber estado en esa situación, llámese física o psicológicamente, pues requerían paciencia para que yo volviera a estabilizarme, ¿no? Y que no iba a suceder de la noche a la mañana. Y dentro de eso, pues prestarle atención también a mi cuerpo, prestarle atención a mi alimentación, era algo que a mí me costaba mucho decir en voz alta, oigan, así como ustedes me ven delgadita y todo, y jiji, jaja, ejercitándome y todo, no sé comer.
O sea, no sé qué es lo que me gusta, no sé qué es lo que a mí se me antoja, sino simplemente como porque sé que tengo que cumplir con esa función en mi cuerpo, pero no realmente porque lo disfruten, ¿no? Y justo tocando este tema, me gustaría que nos compartas un poquito qué relación tiene o cómo se almacena esta información en el cuerpo y justo cómo hacemos ese cambio, ¿no? Claro. Dijimos que el trauma entonces es que no puedas regresar a la seguridad. Vives Ujú. en lucha y huida y cuando ya es demasiado caes a congelamiento y regresas a lucha y huida. A veces puedes ir a seguridad y así. Ok. ¿Qué sucede? Este trauma, haz de cuenta que como fue una amenaza tan grande para ti, lo va a guardar en el cerebro. Va a registrar, híjole, hasta lo que no te imaginas de esa situación. ¿Por qué? Pues porque fue tan peligrosa para ti que no va a esperarse a que tú te acuerdes para prevenirla de nuevo. Entonces, Ujú. la va a dejar súper guardadísima, ¿no? Aquí puede haber también muchas cosas como esto que mencionabas de pesadillas. Vemos también personas que no recordamos bien los eventos y hay veces que un lapso de tiempo se queda, ¡pum! O sea, bye, ¿no? Yo recuerdo que la última vez que no tuve un nuevo evento traumático, pero no estaba bien y como mes y medio no sé qué hice. ¿No? Entonces te desconectas. Hay problemas de memoria, de atención, ajá, pero el cuerpo también va eh, desconectándose. Es muy difícil habitar tu cuerpo porque sientes muchas cosas, porque esas emociones que te estaban avisando peligro o cómo estabas, pues nadie te ayudó a gestionarlas, nadie te correguló y entonces no sabes qué hacer con ellas y es mejor no hacerles caso y te disocias de tu cuerpo. Ajá. Te disocias de tu cuerpo tal cual. Sí, como que Eh, no, como que el lead ahí es donde te decía, es que siento que estoy rota, o sea, porque no, o sea, siento a lo mejor el hueco en el estómago, pero no es como que yo diga, qué ganas de unos chilaquiles, ¿no? O qué ganas de tal cual cosa, o sea, simplemente sentí el hueco y era como, pues ahí está, ¿no? ¿Qué hago con esto? Claro, Ujú, hoy justamente hablaba de esto con una paciente. ¿No? Dices que siento ahí, pero pues no se me antoja nada, no tengo la urgencia, claro, porque estamos acostumbradas a cuando ya es extremo. Entonces, cuando tú ujú, te vas desconectando de todo esto, también hay una dificultad para disfrutar. Y también hay una fragmentación de tu identidad, no sabes realmente quién eres. ujú. Entonces, vives con el, bueno, se supone que esto se hace así. Yo les digo que es de la cabeza para arriba. Oye, ¿cómo te sientes? Y tú piensas qué debes de responder. No le preguntas a tu cuerpo cómo te sientes. Oye, ¿tienes hambre? Piensas si ya es hora de comer. Todo Ujú, está acá. Ajá. Entonces, hay mucho control y evitación y esto hace que además el cuerpo esté secretando muchas sustancias que van a mantener ese estado de lucha y huida, como que aumento en la glucosa, aumento en la insulina, pero también hay una alteración en el movimiento del intestino. Muchos pacientes tienen estreñimiento, gastritis, se inflaman. Bueno, algo muy común en pacientes así es que me dicen, es que no sé si estoy inflamada. ¿O qué ujú. alimentos se inflaman? Ay, no sé, no tengo idea. Y muchos Yo era dirán, de esas. Es que sí, no sé qué. y muchos dirán, ay, ¿cómo crees que no sabes? Pues no, porque tú estás enfocada en otra cosa. Ajá. Y también, algo que es muy común es que cuando están en lucha y huida quieren hacer muchas cosas para no sentirse también, ¿no? Entonces, Ujú, ¿cómo es esto de regresar? Bueno, principalmente es un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Primero, tenemos que ver, ¿no? En mi caso, por ejemplo, qué es o cuáles son las secuelas orgánicas, por así decirlo, en el cuerpo. Pero antes, me decías cómo se guarda. ujú, Se guarda en el hipocampo, ajá, en el cerebro literalmente.
estas conexiones, estos recuerdos se guardan tal cual, pero también en el cuerpo. ¿Cómo es esto? Hay dos formas. La tensión que tus músculos van teniendo y la forma en la que tú vas adoptando una postura va relacionada a este grado de desconexión, pero también como de protección. O sea, normalmente es como encorvados y como sí, y Sí. como con las pompis metidas. Ajá. Sí, por eso también el ejercicio a mí me ha servido mucho porque me ha servido creo para liberar la postura y también saco la pompi. No, pero sí es como volver a apropiarnos, ¿no? A reconectarlo, como decía. Exactamente. Y también estaba viendo justamente hace como 1, 2 semanas que hay una investigación que dice que hay unas moléculas que encontraron en los músculos que también están en el cerebro y se relacionan con el trauma. Entonces yo pensaba y decía, claro, es que fue tan, 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 tan peligrosa para ti esa situación que el cuerpo se va a asegurar que tantito se parezca a eso y ¡chum! Te va a acordar y ¡chum! Lo va a reactivar. Ujú, Eso, cuando ya no estás ahí, pues lamentablemente se ve en flashback, ¿no? Pesadillas o que no puedas tener contacto con otras personas. Eso es ujú. cuando no se resuelve. Entonces, sí se guarda de manera química en conexiones neuronales y en la postura, pero como resultado de esta cronicidad, ¿no? De mantenerse ahí en esa vigilancia o en el congelamiento. Ujú. Y entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, desde mi punto, ajá, como médica funcional, yo lo que hago y lo que muchas veces me toca es diagnosticarlo y saber cuáles son las secuelas que tiene este paciente, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría tienen alteraciones digestivas. Bueno, vamos a ver qué tanto está alterado el intestino. Hay veces que ya tienen enfermedades autoinmunes. El otro día estuve investigando, les digo que soy una nerd, estuve investigando la relación, o más bien la estadística, de las mujeres con enfermedades autoinmunes que han sufrido abuso sexual. ¡Qué casualidad que está súper alto, que casi todas! O sea, quisiera, pues esto. Habrá una relación entre ellos, pues claro, ¿no? Claro, o sea, es esto, ajá. Dolor crónico también, ¿no? Por esta tensión. Entonces, me toca a mí ver qué tanto daño hay y esto también muchas veces tiene como consecuencia hipotiroidismo subclínico o ya clínico, malnutrición, alteraciones en la alimentación, porque esto es como una forma de control. Esto sí lo puedo controlar en mi vida. Ujú. Sisu, eso ahorita lo pongo. Entonces, esto digestivo y lo que conlleve. Y justamente también puedo identificar estos patrones que dices tú. Cuando Ujú. vivimos en lucha y huida, lo que queremos es no sentir. Entonces empezamos a tener un comportamiento adictivo. ¿A qué me refiero? Son personas que viven, que se dicen a sí mismas adictas a las compras, eh, la adicción a la comida no existe, entonces podemos tener un comportamiento adictivo. Esto es porque esa comida placentera nos ayuda a disminuir el estrés. Ajá, el Ujú. estrés que tiene el cuerpo, no que, ay, estoy súper estresada por el trabajo. No, ese no. O sea, lo que vive el El cuerpo. cuerpo, el corporal, ¿no? Exacto, porque es un momento de placer. Entonces, también puedes tener codependencia a personas. Yo fui esa, Sí, yo fui esa. todas. Yo era Sí. de que buscaba la caricia en todo lado. En algún momento entré también en temas de alcoholismo más joven. O sea, imagínate, yo creo que de mis 16, que fue cuando probé la primera gota de alcohol, hasta mis 22, cada 8 días tomaba, o a veces hasta entre semana, porque como tú dices, era, quiero sentir algo, o sea, quiero, y esto me da placer. O sea, era la forma en la que yo lo encontraba, y ya después como que ya me empecé a sentir medio mal y dije, no, como que tampoco me encantaba la fiesta y sentirme vomitando el otro día con dolor de cabeza y ya poquito a poquito la misma edad o el mismo cuerpo me fue diciendo, bájale a tu desmadre y como que también entre
entrar al ejercicio, entrar al baile, por ejemplo, se volvió como mi otra forma de llevarlo. Y yo, por ejemplo, hoy cuido mucho de no sobreexigirme en el baile para no caer en eso, ¿no? O sea, no caer en el de, ya todos los días tengo que hacer algo. No, a ver, habrá días que sí, habrá días que no, pero cuidar y poner atención a eso también es luego un rollo. Exacto, y puede haber personas que son adictas al ejercicio porque Ujú, muchas dicen, es que yo necesito sentir que mis músculos trabajan. Y ujú. entonces cargan más o son así súper extremos y tal. Bueno, eso. Y también la famosa adicción a la adrenalina. Ay, sí, manejan súper rápido o buscan situaciones peligrosas y demás. Y sí, también se pueden desarrollar adicciones, ¿ok? Entonces, aquí entramos en algo que yo nombro la zona de lo conocido. Ujú. Ujú. A mí Tal me cual encanta como, ese concepto, o sea, ese concepto me encanta porque me cambió todo, o sea, de la famosísima, la zona de confort, y yo pues de confort no tiene nada, la neta. exacto, pero sí conocido. ¿Por qué? Ujú, Porque lo diferente, aunque tú sepas que es para tu bien, se va a sentir súper aterrador porque estás acostumbrada a esto. Entonces, claro. si no llegamos a la seguridad, no va a ser posible el cambio. Y por eso también muchas personas con trauma o sin trauma van a percibir cambios de hábitos o de rutina como algo peligroso y se autosabotean, entre comillas, y regresan a los, entre comillas, malos hábitos. Pero es más Ujú. bien que no tienen seguridad. Entonces, eso hay que tratar, ¿no? O sea, identificar, oye, ¿sabes qué? Esta persona tiene un trastorno en la conducta alimentaria, como por ejemplo me pasó a mí, anorexia, pero hay otras que tienen trastorno por atracón, hay otras que tienen bulimia y hay otras que es un indiferenciado porque combina varias cosas. Entonces yo Sí, ahí, perdón que te interrumpa, yo me acuerdo mucho que cuando yo llegué contigo, yo llegué y te dije, es que tengo un TCA. Y ya cuando hicimos los estudios y todo, fue como, de, no, es que lo que tú tienes no es un trastorno de conducta alimentaria, si acaso un desorden en tu alimentación derivado del trauma, pero no entra dentro de esa categoría porque no hay algo en un manual que describa hoy lo que a ti te está pasando, ¿no? claro, y no por eso no existe, ¿no? Ujú, Que es algo muy importante. A lo que yo, por lo que yo hago estos estudios y demás, es porque cuando ya hay un trastorno de la conducta alimentaria, las herramientas que yo tengo me faltan, me quedan chiquitas. Ajá. Entonces, ahí sí lo derivo. En tu caso, por ujú, ejemplo, dije, ok, sí lo podemos tratar, no hay ningún problema, ¿no? ujú. Que de todas maneras, en el momento que yo me vea rebasada, el paciente se deriva, ¿no? A donde se Sí, tenga que claro. derivar. Entonces, esa es mi parte como médica funcional. Luego, ahora sí, aquí venimos a lo bueno, tratar el trauma. ¿Cómo se hace? De arriba abajo y de abajo arriba. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vives en lucha y huida, en tu cerebro solamente te quedas en el cerebro límbico, es decir, para fines prácticos, ¿dónde están las emociones? Hay un secuestro de esa parte. Y no puedes elegir de manera consciente. Por eso yo les digo que la voluntad, la fuerza de voluntad, no existe, ¿no? No, porque si fuera por fuerza de voluntad, yo hubiera comido muy bien desde la primer dieta que hice, porque yo tenía Claro. muchas ganas de hacerlo bien, o sea, pagaba terapias, pagaba alimentos, pagaba que sí suplementos, que lo que me decían yo pagaba, o sea, era de toma mi dinero, pero regrésame el sentirme a gusto con lo que tengo, ¿sabes? Sí, Es porque si fuera correcto. por voluntad, ya estaríamos todas del otro lado. Claro, no, Dani, pero te faltó disciplina. No, tampoco. Ah, claro, también, eso de la disciplina, cómo me revienta esa palabra. Yo me A mí acuerdo que en también. nuestras conversaciones lo hablamos de ayer, justo en una sesión que tuvimos con la comunidad, les decía, para mí la disciplina no existe, existe la constancia, porque sí te puedes caer, te puedes tropezar, la constancia te permite incluso el error, ¿no? O sea, el decir, güey, pues no hay pedo, a lo mejor ahorita no lo estás haciendo excelente, pero pues si eres constante al tu ritmo, lo que tú puedes ir logrando, a lo mejor vas a ir viendo avances, ¿no? Exacto, esa se llama resiliencia y ser flexibles. Cuando Ujú. tenemos trauma, somos rígidos, o es blanco o es negro, en medio no existe. Y eso hace que te frustres mucho y caemos en este ciclo interminable de control y evitación. Ok,
Entonces, terapia de arriba abajo y abajo arriba. Cuando vives en lucha y huida, estás en las emociones, te secuestran, ¿no? Como un ejemplo así medio extremo es cuando estos hombres que se enojan muchísimo y empiezan a golpear personas hasta que los matan, ¿no? Y no se acuerdan, y eso es un secuestro. No tienes que llegar a eso, pero no te puedes salir de la emoción. No puedes ir hasta la corteza del cerebro a ver todo desde arriba y decir, ah, claro, voy a elegir esto. Ajá. No, Ujú. no, no puedes. Es súper difícil. Ok. Cuando nos congelamos es porque hay una amenaza tan inminente que el cuerpo incluso disminuye su metabolismo, su respiración, sus latidos para ahorrar energía o tal cual congelarse. Y esto entonces es trabajo solamente de lo último que tenemos en el cerebro, ¿no? Que más bien ya es el bulbo raquídeo, donde está el control automático de la respiración y los latidos. Se conoce como cerebro reptiliano, ¿no? Es como lo más antiguo que tenemos. Y la seguridad es cuando puedes observar tus emociones, tus sensaciones y puedes verlo todo desde arriba, con cabeza fría, por así decirlo, y entonces decidir. Esto, para que puedas librar esto, se tiene que trabajar el cuerpo, ¿ok? Y entonces sería la terapia de abajo hacia arriba, es decir, libramos, ya no nos congelamos como el reptil, no nos quedamos en el cerebro límbico, nos vamos hasta la corteza, ajá, porque está como por niveles. Ujú. Entonces, eso se hace a través del cuerpo. ¿Cómo? A través del trabajo somático. Hay varias formas. Yo lo que hice fue yoga sensible al trauma. Ah, Aranza, pero yo ya he tomado yoga. Y siempre les digo lo mismo. No. Es lo Esto va, mismo. claro, esto va dirigido específicamente a esto. Quiero ponerles un ejemplo. Cuando yo empecé, estaba en el suelo. Ah, porque aparte con muchísima resistencia, ¿eh? Obvio. Yo no quería. Ay, no, bueno, ya, entra. Y ya, estaba tirada en el suelo y Ivy me decía, ok, vamos a nombrar las partes que sientes en el suelo. Y yo, duh, todo. Ajá. Y era como, ok, nómbralas. Cuando llego a la espalda, me doy cuenta que yo pensaba y tenía una imagen en mi cabeza que mi espalda era como las pompis arriba y un arco hasta mis hombros. Y ahí dije, ¿tienes tétanos o qué? ¿Cómo va a ser un arco? Y también empecé a atacarme, porque eso es también parte de eso, ¿no? Mucha autocrítica. Ujú, Y era como, hey, tranqui, así pasa. Es lo que sientes de tu cuerpo, está bien, ujú. ¿no? Entonces, esa contención y irlo dirigiendo hacia el manejo del trauma es la diferencia. Al final, Claro. bueno, yo ya siento toda mi espalda y muchísimas partes de mi cuerpo, ¿no? Que antes no. Ok, también existe la neurodanza. Ajá. ¿Qué hacen todas estas dos partes? ¿Qué hacen? Vas a tener movimientos que van a empezar a despertar esas memorias porque el cuerpo lo guarda, pero con este acompañamiento dirigido se empieza a contener, ajá, y te va guiando a que te des cuenta, lo digo entre comillas, porque no es pensado, es en el sistema nervioso, que ya no estás en peligro y puedes regresar a la seguridad. Esto se hace también a través de diferentes técnicas como la respiración. La respiración mete freno, uh-huh, y cambia del sistema nervioso simpático al parasimpático. ¿Ok? Entonces, es una combinación de técnicas que según cada paciente y evidentemente cada persona que haga trabajo somático va dirigiendo y va dándole las herramientas a esta persona. Entonces, ese es de abajo hacia arriba. Y de arriba hacia abajo es que existe un área de nuestro cerebro que se llama corteza cingulada. Haz de cuenta que está, abajo dijimos que está el bulbo raquídeo, después viene el cerebro límbico, que son todas las estructuras como el tálamo, el hipocampo, la amígdala, la ínsula, bla, bla, bla. Y encima está una parte del cerebro, de la corteza cerebral, que se llama corteza cingulada. La parte anterior está en relación con la conciencia corporal, que te des cuenta de tus emociones, sensaciones
y todo lo que sucede cuando cambias de emoción, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Esa corteza también tiene la función de decidir qué evento se queda en el subconsciente y cuál en el consciente. Entonces, el trauma, todos estos recuerdos están en el subconsciente, por así decirlo. Cuando tú desarrollas la corteza cingulada con esta conciencia corporal a través del trabajo somático, que en este caso dijimos yoga sensible al trauma y neurodanza, es como si burbujitas de estos eventos fueran saliendo. El sistema nervioso ya con el trabajo somático lo va reconociendo o tú más bien te vas reprogramando para regresar a la seguridad tú sola. Pero ese recuerdo y tal se tiene que integrar de alguna manera y para eso es la terapia hablada. Pero Ujú. también existe otra técnica que se llama EDMR. Ay, a ver si no la dije mal. Siempre la digo mal. Creo que sí, EDMR, que es justamente para borrar, entre comillas, los recuerdos traumáticos. Ujú. Entonces ya no hay gatillos. Los Y famosos triggers, ¿no? sí, pero además también ayuda a reconfigurar todo el cerebro, que sí hay un daño físico, ¿no? Que se puede estudiar con imágenes especiales del cerebro, donde sí hay un daño por el trauma. Entonces, eso se puede ir mejorando. Tu percepción del mundo cambia, tus decisiones cambian y, sorry si lo dije muy largo, espero no haberle revuelto, pero es que no es fácil, ¿no? Sí, no, es todo un proceso, como dices, ¿no? Y me encanta porque al final el hecho de nosotros empezar a identificar que al menos para mí, cuando llegué contigo, el darme cuenta de que pues sí era un proceso complejo el que tenía que atravesar y que hoy lo estoy atravesando porque no crean que yo ya estoy sana, chicas, yo sigo trabajando esto y por eso es que también en algún momento noté la importancia de hacerlo acompañada, porque yo lo había intentado por mucho tiempo por mi cuenta y reconocer y tener esos 3 pesitos de humildad de decir, no todo está en mi control, no todo lo puedo hacer yo, sí hay expertos, sí hay gente que esto estudia y que puede de cierta manera guiarme a que yo pueda reconectar esos cables de una forma, si bien no neurotípica, porque ya llegar a eso sería como, y aparte tampoco, a mí me da hueva como también eso, ¿no? Pero Ay, sí. yo sería, ay, ¿qué puedo hacer normal? Yo estoy loquita, estoy a gusto. Pero, pero dentro de eso también me topé y lo hablábamos en alguna de las sesiones y de ahí surgió también esta comunidad y este programa de A Tu Ritmo, que es la importancia de la comunidad y de sabernos acompañadas, porque a veces estos procesos son tan densos o son tan difíciles que de por sí ya uno se siente sola con lo que vivió, ¿no? Y hablarlo en voz alta cuesta un ovario y la mitad del otro, no te cuento a mí cuánto me costó y cuántos años me tardé yo en decir lo que me había pasado, en primero reconocerlo, luego decirlo, luego accionar hacia ello. Y ahorita el estarlo haciendo ya de una forma consciente desde, pues sí, un poco la famosísima voluntad, pero también entender que no es solo voluntad, no es solo cuestión de querer, sino también sabernos acompañadas y de quién y de qué nos acompañamos, ¿no? Entonces, dentro de estos procesos, entendiendo que son procesos a veces complejos, a veces largos, ¿qué tan importante es tener paciencia en estos procesos y no querer de la noche a la mañana ya de, ay, pues ya mañana yo ya voy a tener una dieta fabulosa, ya voy a disfrutar mi comida, ya mañana ya voy a hacerla más guau, o sea, ¿qué tanto a veces es nuestra, como tú decías, esta autoexigencia, esta necesidad de, como nos venden, que tiene que ser rápido, que todo tiene que ser inmediato? ¿Qué tan importante es esta paciencia y la comunidad en estos procesos? Totalmente necesaria, diría yo. Esto lo podemos resumir en algo que se llama autocompasión. Cuando yo lo escuché, yo dije, "Ugh, es tenerte lástima". No, no es tenerte lástima, no. La autocompasión tiene tres partes muy importantes. Uno, darte cuenta que es un momento difícil, que eso en el rush de vivir en lucha y huida, tengas o no tengas trauma, hace que justamente por ese mismo rush estés todo el tiempo con unas metas altísimas y unas expectativas hasta la luna y hacen que no veas que eso no está bien o que no le estás pasando bien o que no te estás sintiendo bien. Entonces, número uno, que te des cuenta.
Número dos, la humanidad compartida. La humanidad, ¿tú te has dado cuenta cómo hay videos de animales mamíferos que dices, ay, wow, mira, cómo lo está acompañando y lo consuela y no sé qué? Bueno, esa es la humanidad compartida y lo tenemos los mamíferos y es lo que nos permite crecer como sociedad, la tribu, el pertenecer, esa comunidad. ¿A qué se refiere? Nos damos cuenta que hay dificultades en la experiencia humana, porque así es la experiencia humana, pero también sabemos que hay alguien que nos acompaña. El sufrimiento se reparte. Ajá. Ujú. Y démonos cuenta, es una de las razones por las cuales hoy la tasa de fecundidad, es decir, el número de hijos que tienen las mujeres en México, ha bajado. Si seguimos así, no vamos a hacer recambio de población muy pronto, ¿eh? Pero bueno. ¿Por qué? Porque están solas. No hay comunidad. Entonces, si no hay comunidad, si nadie me va a ayudar, pues ¿para qué tengo hijos? No Ujú. puedo. Y entonces, cuando hay esto, la manada, hablando de los animales, crece. ¿Ok? Entonces, darnos cuenta que no somos las únicas y que, pero no es como, ay, no eres la primera ni la última, ¿eh? No, no. No, porque eso sería como minimizarlo, ¿no? Que es, por ejemplo, Exacto. yo me he topado, y perdón que te interrumpa, en este No, proceso justo de trabajar esta parte, una cantidad de comentarios revictimizándome, minimizándome, de como de, ay, pero es que también tal. Y me acuerdo mucho de la última, que esa me la hice yo solita, y me acuerdo que te la compartí, que estaba yo con un plato de comida enfrente, no recuerdo bien qué estaba comiendo, pero en algún momento me sentí ya como que mi cuerpo dijo, espérate, no, hija, ya no entra más. O sea, si intentas comer otra cosa, vamos a ir a vomitar al baño, y para mí eso es como la sensación de asco y es como de los síntomas que hoy sigo trabajando, ¿no? Y me acuerdo que tuve el pensamiento de lo que hablábamos, ¿no? De cómo las mamás nos decían, pero hay niños muriéndose de hambre en África, ¿no? Y ajá. yo, en mi cerebro fue como de, pero hay niños en Palestina rogando por tener ese plato que tú tienes enfrente y tú no te lo vas a comer. Entonces, yo solita me empecé a torturar y a sentir mal y sentirme culpable por no acabarme ese plato. Y más que disfrutarlo, ya me sentí incómoda tanto con el dejarlo como con el comérmelo. Entonces, ni una cosa ni la otra estaban bien. Y entonces, justo como dices tú, entré en modo frozen, ¿no? Como de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo era que, ajá. Ajá, ¿y ahora qué sigue, no? Exacto. Entonces, pues creo que también, como dices, hay discursos o hay a veces esta autocompasión, a mí fue lo que me ayudó a decir como, chica, relájate tantito, o un chingo, chill, y respira, o sea, no es de a producto de gallina comerte lo que está ahí, ya hiciste lo mejor que pudiste hoy para ti es suficiente, estás atravesando un proceso difícil, y lo estás haciendo bien y lo estás haciendo acompañada y es poco a poco, ¿no? O sea, el ser pacientes, el tener ese, como tú dices, esta autocompasión, no desde la lástima, no desde el minimizar, sino de genuinamente reconocer que tengo el derecho de sentirme así, que tengo también pues el permiso de poder no terminarme algo porque mi misma condición o mi misma situación hoy no me lo permite y Ujú. no juzgarme o atacarme por ello, pues ahí es donde entra esa parte, ¿no? Del clic del decir, chill tantito. Es correcto. Eso que acabas de decir que te dijiste en la última parte que se llama amabilidad contigo misma. Ahora dime, después de esa experiencia en específico, ¿cambió tu perspectiva de ver las cosas en las siguientes ocasiones con la comida? Sí, Ok. totalmente, o sea, en esa parte sí, y de hecho hoy en día ya cuando me topo ese mismo escenario, porque me llega a pasar de pronto servirme un plato con una cantidad que yo considero que me puedo acabar, pero Ujú. en el proceso de estármelo comiendo topo que ya no, es como de, bueno, pues ahí está, hasta aquí llegamos, y no pasa nada, y el mundo no se va a acabar, y no puedes hacer nada ahorita por los niños en Palestina, entonces, güey, respira, esto fue suficiente por hoy, y seguimos avanzando, y la siguiente comida lo intentamos otra vez, y así, o sea, como que un pasito a la vez. Es correcto. Entonces, fíjate, la autocompasión es lo que ablanda el cerebro rígido del trauma. Ujú. Y aquí lo vimos ya en acción, ¿ves? Y siendo un caso de Sí. estudio. Pero sí. No, y por eso también lo hablo, o sea, porque así como
en su momento hablé de la importancia de visibilizar las situaciones de agresión sexual infantil y lo empecé a visibilizar primero en mi círculo, luego en redes sociales, luego con mi familia y todas las cosas que me topé. Ahorita esta parte de la alimentación me parece tan importante y que se habla tan poco, como decíamos, o sea, que digo, una de las ideas que ya hemos como tú y yo maquinado para un siguiente live, y si ustedes quieren, por favor, pónganos en los comentarios, es hablar de cómo también los estándares de belleza y la sociedad nos llegan a influir en ese mismo proceso, ¿no? Pero eso será para otro live. Dentro de esto, pues justo es importante para mí el resaltar que si bien yo soy un caso de lo peor que puede llegar a pasar en ciertas áreas y en ciertas cosas y que pasé por justo todas estas fases que tú decías, ¿no? Que si la compulsión, que si el necesitar la caricia, que si el ser codependiente, que si tal, tal, tal. Darme cuenta hoy de mis avances, darme cuenta hoy que, como tú dices, esta autocompasión me ha ido guiando y el poderme permitir aprender y reconocer que estoy en un proceso de aprender, no querer tenerlo todo perfecto de la noche a la mañana, me ha permitido, no solo en la alimentación, sino en otras áreas de mi vida, llevármela más tranquila, ¿no? Es correcto, así es, porque no sé, creo que todavía está en mis historias. Si pueden ver, véanlo. Un psicólogo muy bueno Ujú. y de los pioneros, yo creo que en trauma aquí en México, estuvo en Más Allá del Rosa. Ujú. Entonces, véanlo, fue apenas la semana pasada o este fin, una cosa así. Véanlo, habla de trauma. Y esta historia que compartí hablaba sobre el trauma complejo. ¿Cuál era la diferencia con el trauma simple? La diferencia es que con el complejo hay muchos eventos traumáticos, muchos, no solo uno. ¿Y cómo Ujú. lo representa? Dice, bueno, a ver, y se ve la corteza de un árbol como que lo medio machetearon. Ese es un trauma simple. Hay un daño, sí, es uno y lo podemos ir reparando. Trauma complejo es esto, y se ve un árbol con una bicicleta incrustada. El árbol empezó a crecer alrededor de la bicicleta. Dice, esto es el trauma complejo. Vives con eso y es un daño constante. Entonces, Ujú. no podemos quitarlo de un momento a otro, ¿no? Eh, no quiere decir tampoco, porque también lo he escuchado, sobre todo con la insatisfacción corporal, el que no te gusta tu cuerpo y con temas de la comida de, es que así ya vas a vivir. No, ni No, yo madres. justo cuando yo ¿No? pensé esto, que dije, si así voy a vivir, prefiero ¿Sí? desuscribirme, o sea, porque yo, para mí eso ya no era vida, o sea, me acuerdo No. que te dije, es que no es, yo tenía mucho este sentimiento de injusticia, ¿no? Como es que no es justo que aparte de todo lo que ya tuve que vivir, ahora también resulte Así. que no puedo alimentarme bien y no puedo disfrutar lo que me, ya decidí que sí me quiero quedar, ya decidí que sí quiero vivir, ya decidí que esta situación no me va a frenar y quiero seguirle chingando para adelante, y quiero hacer las cosas que me gustan y quiero cumplirle sus sueños a mi Dani chiquita de que baile, de que haga, de que todo, pero para que eso suceda, pues hay que trabajar esta otra parte física y sí es un monstruote que de pronto verlo impone, de pronto nombrarlo impone, de pronto trabajarlo impone, pero como dices, el tener esta autocompasión, esta amabilidad, este respetar los tiempos, respetar los procesos, pues me ha permitido que así lleve poquito, lleve mucho, para mí sea suficiente y reconocer que pues va a ser un trabajo que estoy dispuesta a hacer, que estoy acompañada, que estoy guiada, que estoy también teniendo una comunidad, no solo para mí, sino también entendiendo que para otras mujeres en otras áreas, como tú decías, tengan trauma o no, también es necesario, ¿no? Sí, totalmente. La comunidad sana, tal cual. Entonces, yo lo que les digo es, mira, peor que como vives ahora, no va a ser. Ujú. No va a ser. Peor que como vives ahora, no. ¿Va a ser incómodo? Sí. ¿Vas a querer decir, ya no quiero nada? Sí. Pero, Y yo, sí sí, pasa. pero ¿a poco no cuando ya lo haces y demás dices, ay, bueno, qué bueno que lo hice? Y ya. Sí, la verdad es que no me arrepiento ni un segundo de justo ya hoy decir en voz alta, tengo 30, hola, me siento como la de Dory, ¿no? Cuando dice, hola, mi nombre es Dory, nunca he comido un pez. Yo así, como de, hola, mi nombre es Dani y creo que nunca he disfrutado al 100% mi comida. Entonces es Ujú. complejo, ¿no? O sea, también como socialmente es visto eso, como de, ay, ¿cómo no vas a saber qué te gusta? ¿No? Es como, güey, neta, no lo sé, estoy descubriéndolo, ¿no?
Claro, y en eso interviene cosas que hemos visto en consulta, como el cambio en el lenguaje, ¿no? O frenar, justamente poner límites a todo esto que te dicen. Es Ujú, ir, a ver, esta palabra no me encanta, pero es ir empoderándote, ¿no? Tomar las riendas de tu vida ujú. y hacerte experta en ti misma. Sí, reapropiarnos de nosotras al final, o sea, es como, yo te lo decía, es que quiero volver a habitarme bien, o sea, quiero volver a sentirme a gusto y no sentir que de por sí ya hay algo mal, digamos, que yo lo entendía en ese momento así como cognitivamente, como ya sé que mentalmente hay un daño por las memorias que tengo y por las situaciones que viví, pero si ahora me dicen, agrégale otra piedrita al costal y no nada más es lo psicológico, sino fíjate que también en lo físico, era como, ay, no manches, neta, una piedra más al costal y qué piedrota, o sea, llegó un punto que se volvía abrumador y reconocer que al final, pues hay forma de trabajarlo, que sí requiere pues un chingo de paciencia, un chingo de amor, un chingo de también, como decíamos, de la comunidad, de consultar expertos. Hay veces que uno lo intenta por su cuenta o porque, no sé, ves un TikTok o ves un reel o tal cual cosa y de pronto, pues hay tanta información que reconocer cuál es la adecuada para ti, reconocer qué es lo que a ti te va a servir, no lo puedes hacer sola ni tampoco con ayuda de ChatGPT. O sea, güey, No, a veces se necesita un experto, una experta que vea todas esas áreas y te vaya dando a lo mejor una guía y en conjunto lo descubran también. sí, exacto, porque, insisto, no es lo mismo ir a una consulta médica o de nutrición normal a hacerlo desde esta mirada, ¿no? No sé si Ujú. alguien por aquí ha tenido una sesión de evaluación conmigo, pero no es nada que ver con cualquier otra consulta que tengan, ¿no? Desde que les mando un chorro de evaluaciones, porque necesito ver varias cosas, hasta lo que les pregunto. Ujú. Entonces, muchas veces me dicen, es que das como terapia psicológica. No, 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 no. Cada quien sus cosas, pero No, pero es importante el contexto para saber claro, cómo impactó eso a nivel corporal, ¿no? claro, y aparte que les voy explicando por qué están teniendo esas conductas, pero desde un lugar de las neurociencias. Siempre les Ujú. digo, si quieres ir más profundo, más bien, en algún punto siempre tienen que ir a psicología, que es como, mira, aquí lo anotamos y tal vez no le caiga muy bien a tu psicóloga, que es como, bueno, ahora salió esto, ¿no? Porque no Ujú. les que le esté diciendo con qué trabajar, sino que vayamos viendo para que se vaya integrando justamente acá arriba en el cerebro todas esas experiencias, les demos un lugar y entonces queden como eso, como una experiencia, como un recuerdo. Me están Claro. haciendo mucho ruido, que yo era alguien que disfrutaba mucho la comida, pero hay un tiempo que no lo he disfrutado como antes, como cuando me provocan muchas consecuencias raras. Hay que investigarlo. Miren, cuando sabes, a ver, no todo tiene que ser trauma, ni es que ahora yo diga que todo es trauma, todo es trauma. No, pero las experiencias que tenemos, especialmente en México, puede ser que sí. Eh, Insisto, hay que ver cuáles son las secuelas y demás, pero para que tú puedas identificar que esto se tiene que trabajar de una manera integral, es que tú digas, quiero, pero no puedo. Hay una barrera que no me permite hacerlo. Es algo invisible ahí que no sé cómo cruzar. Sí. Cuando pasa eso, o justamente como nos dice Leti, Leti. hay algo. Ajá. Hay algo. Puede ser simplemente un tema de alimentación, simplemente entre comillas, un tema de alimentación, o puede haber más cosas. Acuérdense, tu cuerpo es un sensor. Si estás teniendo esto de no disfruto la comida, ok, es un sensor que se prendió y algo está sucediendo. Vamos a ver qué es. Ujú. Estoy teniendo este otro sensor de tengo pesadillas, ok, vamos a ver qué onda. Oye, me duele acá, ok, vamos a ver qué onda. Pero sobre Ujú. todo, lo que yo hago en mi consulta es enseñarles a ver, no nada más cómo solucionarlo, porque no es que ahora ya no vayas a consulta nunca, sino saber cuándo puedes tú manejarlo y cuándo tienes que ir con alguien, Claro. ¿no?
No Ujú. sé si ando muy dispersa Es o nuestra sí me tarea conecto. también un poco. No, pero está bien, o sea, justo creo que se me gustaría como ir cerrando esto, pero hablar también de lo que decíamos, ¿no? O sea, creo que para mí el poder incluso atreverme ahora a hablar de estos temas en la red social, como Agostita, mándale un mensajito a Aranza, y ya ahí agenden su cita, porque sí, yo recomiendo 10 de 10, a mí me han transformado no solo la forma de percibir mi cuerpo, de percibir las sensaciones que voy sintiendo con la comida, el estar atenta en qué emociones me genera incluso la comida, o sea, hace un par de semanas tuve un golpe en el pie y ese ejemplo me gustaría ponerlo. Ujú, Me di un golpe en el pie bailando acá en el tubo bien bonito, yo ensayando para mi presentación, y donde doy el giro, hace cuenta que esta es la pared, este es mi piecito y fue como ¡pum! Y el dedo chiquito estampó así gacho, ¿no? Y yo sentí el golpe como cuando te pegas en el dedo chiquito del pie de la cama y dije como, ujú, un golpecito, algo tranqui, algo chill de cojones, ¿no? Y de pronto me siento a trabajar, esto fue que te gusta como a las 10 de la mañana, dan las 11, las 12, la una, y yo iba a salir ese día a turistear porque vino mi coach de Puerto Rico y la iba a ir a ver, íbamos a ir a turistear y cuando ya me estoy alistando para salir, que me voy a poner los calcetines y me voy a poner el zapato, más bien traía calcetín y me iba a poner el zapato, siento como algo raro, me quito el calcetín y veo mi dedo morado y yo así de, ujú. ay, güey, ¿no? Y en cuanto lo vi, empezó así, empecé a A sentir doler. cómo me pulsaba, cómo todo, y dije, ¿habrá sido que me puse el zapato lo que me hizo sentirlo? Y cuando le planteé este ejemplo a Aranza, me dijo, no, es que fue cuando lo volteaste a ver que tu cuerpo conectó e identificó, oye, esto que estamos viendo no está bien, entonces, ¿qué está pasando ahí? Sintamos, entonces tal vez el olor ya estaba ahí, pero mi cerebro no lo estaba percibiendo hasta que no lo vi, ¿no? Ajá. No le ponías atención porque estás acostumbrada a estar desconectada, a no percibir eso. Ujú. Incluso el Claro, dolor, o sea, imagínate, no es que no doliera, es que no te habías dado cuenta. no, yo lo sentía como una molestia menor hasta que ya lo volteé a ver, que dije, no manches, me tengo que ir a urgencias. Y ya cuando fui a urgencias me sacaron radiografía y todo, y luego todavía tópate el estar en urgencias. Bueno, ahí fue todo un viacrucis ese día. Pero me acuerdo que cuando justo ya terminé el día que yo estaba así, te lo juro de que hasta la M y lo que le sigue de desesperación, de estrés, de pensar en que si iba a dar mi presentación o no por el pie. Bueno, una cantidad de cosas pasaron en mi cabeza. Me acuerdo que salí de la doctora y me dijo, no, no fue fractura, solo tienes que descansar y ya yo dije como, ok. Y salgo del consultorio y estaba por pedir mi Didi para ya venir aquí a mi dulce hogar y veo una tienda al final de la calle, así como cuando en las películas así una luz divina alumbra, así. Veo una tienda 3B y me fascinan unas paletas que están ahí que me di cuenta que era un gusto, o sea, que te lo dije, ay, creo que esas paletas me gusta porque el chocolate, la textura que tiene, el sabor me estimula, me da placer, me gusta. Bueno, era tanto mi dolor del pie, pero era más mi gana de caminar la media cuadra que estaba a la esquina para ir por esa trinche paleta, ¿no? Y te lo dije, o sea, yo me pude haber ido a mi casa, me pude haber venido acá y acá prepararme, no sé, un panecito o algo para cenar, pero dije, no, yo quiero esa pinche paleta, ¿no? Y entré en modo niña chiquita de mi paleta, ¿no? Haciendo berrinche. Pues caminé con el pie hinchado y todo, llegué por la paleta y todo. Ya cuando llegué a la casa y me la comí, de verdad, fue un placer tan bonito comerme esa paleta como nunca antes había disfrutado yo ese tipo de alimento, ¿no? Y ese fue mi primer antojo así fuerte y no había sentido, no ¡Oh, sé, felicidades! y Sí. la neta sí fue a raíz también de reconocer y percibir lo que mi cuerpo quería en ese momento. O sea, fue como, a ver, ya estuviste todo el tiempo corriendo, tuviste un chingo de miedo de tu pie. Yo pues practico baile, practico pole, es como, no sé, Te va a pasar. mi Ujú. instrumento para expresarme, ¿no? Fue como de, me sentía toda estresada. Y esa paleta era no solo el sabor, sino lo que representaba también, ¿no? Entonces, como que entenderlo me sirvió para disfrutarla más y no sentirme culpable por decir, oye, no has comido nada en toda la tarde y lo primero que te estás tragando es una paleta de Ajá. chocolate. Es como, mi primer pensamiento a lo mejor instintivo hubiera sido ese, ¿no? Como yo tenía aprendida la alimentación, es como de ahí, ¿es en serio, Daniela, que en toda la tarde no has comido y anduviste de arriba para abajo en el doctor y te vas a tragar una paleta de chocolate? No mames, ¿no? O sea, y en ese momento fue como Ajá. de, fuck it, o sea, fuck it el discurso, fuck it todo el mundo, quiero mi pinche paleta, me lo voy a comer y la voy a disfrutar. Y agradezco mucho porque creo que dentro de mi proceso de trabajar esto,
ese para mí fue uno de mis grandecitos, ¿no? O sea, de los primeros que te hacen, o sea, muy, muy bonito. La verdad, el Sí. poder como sentir cómo se reconectan los cables y ese deseo de querer ir por la paleta es como de, no había sentido esto, voy a ir por ello y no me importa. Y es súper padre. Digo, así de rápido, eso fue hambre emocional. El hambre emocional no es mala, es para regularte. Y Ujú. en mi feed, ¿no? Aquí en Instagram, estoy teniendo una serie que se llama Atracones. Entonces, Buenísima. voy explicando todo esto. Chequen, chequen. Van 2 capítulos, pero más o menos van a ser como, ay, no sé, muchos. Chequenlo. Y voy Una poniendo serie como larga, los porque hay mucho de resúmenes. qué hablar. Sí, y en TikTok hablo de otra cosa, ¿no? También relacionado con esto, porque es mucha información y en YouTube también hay mucho más. Entonces, sí, pero aprender que no está mal lo que estás sintiendo, sino que tiene un mensaje y es no solo por algo, sino para algo de aviso, pues es súper relajante, es un alivio, porque Sí, dices, es que no soy yo el problema. Exacto, va y culpa. Y a ver, el hambre emocional no es siempre me lo voy a comer, es yo elijo si voy a comer o no y hasta ujú. dónde. No tengo que, decía un pacientito que tengo de 8 años, no voy a llegar a estar sobre lleno. No, no. O sea, Sí, hasta no, donde no yo se trata de perciba. saturar, ¿no? No se trata de saturar, Exacto. como es más escuchar. Es correcto. Y entonces esto, pues sí fue un gran logro, sí, sí, de verdad. O sea, hay personas que me dicen, ay, Aran, ¿sabes qué? No sé, y no sé si tenía hambre o tal, pero comí. Y yo, felicidades, antes no percibías que si tenías hambre o no. Ujú. Felicidades, no comías. No, Entonces, en mi caso, por ejemplo, que no come muy bien, me acuerdo que hubo una semana que comí pasta todos los días y te dije, es que solo estoy comiendo pasta con pollo. Y tú así de, está bien, ya estás comiendo más, sí, ¿no? exacto. Entonces, el tratamiento es muy bonito, ¿no? Muy bonito en el sentido de que me aseguro que te des cuenta de esos logros que tú crees que son chiquitos, pero no. O sea, son enormes, enormes, aunque parezcan muy simples. Y eso también retroalimenta de manera positiva tu cerebro y dice, ah, sí está bien. Y ¡trin! Corre dopamina. Ok, entonces vas por más. Claro. Ajá. Claro, y totalmente. De hecho, yo ahorita dentro de esto, eh, como que en los últimos años yo tenía también la idea de empezar a visibilizar mi situación, porque sé que no es una situación típica, porque sé que no es algo que a todo el mundo le haya pasado el nivel de impacto que yo viví. Y digo, si contar mi historia me puede servir para visibilizar estos temas, para visibilizar que de punto número uno suceden, punto número dos afectan, punto número tres sí impactan al grado de uno quererse dar de baja varias veces, no solo una en la vida, y Correcto. que punto número tres hay salida, o sea, yo hoy te puedo decir que estoy en un estado en el que si bien no estoy al 100 sí me siento ya fuera de gran parte de eso, o sea, disfruto ya más el hacer mis actividades, ya no tengo tantos triggers, hoy en día le dedico mucho tiempo a mis hobbies y a mi comunidad, a mi gente, o sea, para mí el hoy poder tener tiempo y me costó mucho trabajo empezarlo a hacer y empezarlo a dedicar y verlo como una de mis prioridades en mi canasta básica, el tener tiempo para mí, el tener tiempo para atenderme a mí, para cuidarme a mí, porque justo de pronto en este proceso eh, no sé, a mí me pasaba que quería que todo el mundo me validara, ¿no? Que todo el mundo me viera, que todo el mundo me dijera, sí, pobrecita, a ti te pasó esto, pero ni sabían lo que me había pasado, ni entendían la magnitud, ni tampoco lo lograban dimensionar. Entonces, era como buscar una aguja en un pajar, ¿no? O sea, esa aprobación nunca llegaba y cuando llegaba, llegaba de revictimización, llegaba de minimizarlo, llegaba de también notar cómo le incomodaba a la gente hablar de estos temas y era de, me incomoda, mejor cállate, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si no hay eso de parte del mundo, me lo voy a empezar a dar yo, voy a empezar a observarme a mí, voy a empezar a ver qué áreas son las que tengo pues ahí con una situación o algún problema y voy a ver qué está en mis manos para poder cambiarlo. Y a veces el
reconocer que sí tenemos la capacidad de nosotras regresarnos a esa seguridad y que no dependemos de la prima, la vecina, tu mamá, tu primo, tu hermano que te digan, sino tú darte ese permiso de sentir y más bien reconocer a las personas de tu entorno no como quienes te van a solucionar el pedo, sino quienes te acompañan mientras tú lo solucionas. O sea, es como, es un camino que te toca a ti transitar. En mi caso fue como, güey, te la vas a tener que tragar y vas a tener que atravesarlo sola si realmente lo quieres trabajar. Porque llegó un punto que yo dije, tengo de dos sopas, o me doy de baja o hago algo al respecto. O sea, ya era tanto mi hartazgo que dije, o sea, esto no hay de, o sea, como tú dices, polarizante, ¿no? Ajá, O sea, sí. mi pensamiento polar era de o lo solucionamos o nos vamos a la mierda. Y Ujú. dije, no, güey, o sea, hay tantas cosas tan bonitas de la vida que sí me gustan, como pasar tiempo con mis hermanos, como platicar por teléfono con mi mamá, como hablar con mis amigas, como tocar estos temas con la gente que sí se abre a escucharlos, que pues callarme, hacerme chiquita y esconderme no es la opción. Yo soy una mujer que le encanta hablar, que le encanta expresarse, que desde chiquita lo he hecho hablando, que con el tiempo he aprendido a hacerlo a través del baile, he aprendido a hacerlo a través del pole, que se volvió, como decíamos, ¿no? Mi lugar seguro, que me regresó a reconocer que tenía la capacidad de seguir aprendiendo, esta neuroplasticidad que pensamos que a cierta edad ya la perdimos. No, No. tenemos totalmente la capacidad de aprender cosas nuevas, pero hay que ser amables con el proceso, hay que entender que, como decíamos, las cosas no suceden de la noche a la mañana, y de ahí surgió mi idea de decir, quiero tener una comunidad, quiero crear un espacio donde las mujeres sepamos, y hombres, ellos quienes sean, o sea, que sepamos que los procesos, sea lo que sea que uno quiere lograr. Yo me orienté primero a los hobbies porque siento que en esta sociedad, como lo mencionaba al principio, hay tanto ruido, hay tanta información tanto buena como nociva, como cosas que nos pueden detonar heridas o nos pueden detonar emociones displacenteras, que el tener un espacio y un tiempo para dedicarlo a lo que nos gusta, que en mi caso son los hobbies, o retomar algún proyecto que te permita estar estimulando esta capacidad de aprendizaje, para mí Ujú. se volvió vital. Entonces, si yo logré crear ese espacio para mí, para permitirme aprender, para ya dedicarle tiempo a mi práctica de baile, dedicarle tiempo a mis amigos, dedicarle tiempo a tal, quise crear un espacio donde yo compartiera un poco de estas experiencias y le recordara constantemente a la gente que tienes derecho a sentirte, tienes derecho a divertirte, tienes derecho a descansar sin culpa, tienes derecho a poder simplemente existir sin estarte atormentando todo el tiempo, sin el ruido social. Y creo que hoy en día, a como está el mundo, el autocuidado desde la ternura, desde la autocompasión genuina sin que sea lástima, y tener una red de apoyo que te escucha, que te va, a lo mejor como tú dices, oye, es que esta semana pues lavé los trastes, ay güey, pues felicidades, no mames, antes no podías, hoy ya lo haces, ¿no? O sea, alguien que te vea, te Ujú. acompañe mientras tú vas descubriendo tu propio camino a tu tiempo, sin compararte, sin ver que la vecina ya hizo o no hizo, sino tú respetar tu propio proceso y respetar tus tiempos. Así es como nace a tu ritmo, así es como nace esta comunidad donde yo busco eso, ¿no? No solo para mí, sino para el entorno. Es un Ujú. recordatorio personal, pero es un recordatorio social de que cada persona tiene contextos distintos, tiene historias distintas, tiene herramientas distintas, tiene recursos distintos, tiene grupos sociales distintos, y que querer ir todos al mismo ritmo, todos querer ir en el mismo rush que la sociedad o las redes sociales nos imponen, es casi que imposible y es súper frustrante y súper desgastante, y más que motivarnos nos termina hundiendo, ¿no? Es correcto. Y entonces, fíjate, tú con esta comunidad, ¿qué es lo que das? Seguridad, porque no te Claro. están juzgando. Y cuando tú logras la seguridad, puedes ver todo el panorama y decides, eliges diferente. Y entonces ahí, wow, entra la motivación, querer cambiar. Y se mantiene porque todas comparten las experiencias y hay humanidad compartida. Y es como, oye, ¿sabes qué? Pues no, no pude entrar esta vez porque me sentía así, así. Y otra No dice, pasa nada. ay, no manches, a mí me pasó. ¿Ves? Humanidad compartida. Y entonces van siendo amables. Y eso es fundamental. La autocompasión es el ablandador
o lo que hace flexible al cerebro y que va a permitir también la seguridad. Y entonces ahí puedes cambiar y hacer neuroplasticidad y nuevas conexiones. Y ahí la Sí. importancia de esto, ¿no? Entonces, sí, es No, muy bonito. me encanta el habernos encontrado, me encanta el que tengamos ambas esta pasión por comunicar y visibilizar estas cosas, porque, repito, hay personas que a lo mejor en una situación similar a la mía no tienen el gusto por aparecer en cámara, no tienen el gusto por platicar como a lo mejor yo o otras personas que sí cuentan de sus casos. Y creo que en mi caso eso es también como tú dices, a mí me sana, ¿no? El poder decir pues esta soy yo, esta es mi Ujú. totalidad y tengo muchos matices, tanto positivos, negativos, dependiendo del lente con el que se mire, pero hoy yo el lente con el que decido verlo es un lente de aprendizaje, es un lente de permisión, y no desde un, ay, pues ya vamos a tirar la boba, no, 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 es, a ver, me permito equivocarme en el proceso, me permito confundirme, me permito el sentir esa incomodidad, de esa resistencia al estar haciendo cosas diferentes, porque sí, el salir de lo conocido es retador, un chingo de miedo, pero me da más miedo a mí volver a sentir que no tengo ganas de vivir o volver a pensar cosas peligrosas que enfrentarme a la incomodidad un ratito de decir, hoy tengo que llevar un registro de mis emociones y de mis comidas, ¿no? O sea, que sí, a mí me genera un poco ese, ¿no? Ay, Porque sí. pero estoy trabajándolo, ¿no? Y tengo esa paciencia de decir, bueno, la semana pasada anduviste en chinga, no pudiste registrar mucho, bueno, la que sigue lo intentas otra vez, y lo intentas otra vez, y lo intentas otra vez, y reconocer que mientras tenga vida, lo puedo volver a seguir intentando las veces que sean necesarias, a mí me ha dado mucha paz. Y eso es un poquito lo que busco como transmitir en esto, ¿no? O sea, no es nada más el, ay, pues es que así es y así se va a quedar. No, o sea, creo que también hay mucho ruido con respecto a que a cierta edad tienes tal cosa o cierta edad tal cual cosa. Es Ay, como, no, mira, no. yo tengo una historia de vida tan diversa y tú tienes otra tan diversa y Sue tiene otra y Leti tiene otra y Edith tiene otra. O sea, cada una tiene historias distintas, pero no por eso quiere decir que una valga más que otra o que una sea más importante que otra. Todas son importantes, significativas y cada una está haciendo las cosas a su tiempo en medida de sus posibilidades, ¿no? Correcto, así es correcto. Oye, ¿le puedo contestar a su una pregunta Sí, que claro, hizo? claro, Sí. claro. Vamos a Dice, contestar dudas. Pongan preguntas ya para despedirnos. Si tienen alguna duda de esto, pónganos en el chat. dice el antojo por ciertas comidas, por ejemplo, mucha pasta, ¿es normal entonces? Sí, ¿por qué? Va a depender de muchas cosas, pero en general, estos antojos pueden ser porque no estás comiendo suficiente en las comidas pasadas y tu cuerpo justamente con esta comunicación dice, güey, necesitamos más energía, por favor. Y entonces, entre comillas, mágicamente se te antojan cosas con más, ay, no me gusta decirlo así, pero con más carbohidratos o con más azúcar o así. Ajá. No vas a decir, ay, sí, una lechuguita. No, güey, estás en hambre extrema, necesitas energía ya. Claro que se te van a antojar otras cosas. Esa es una. La otra es que existen 9 tipos de hambres, que no vamos a hablar de eso ahorita, pero una de ellas es el hambre celular. El hambre celular es muy evidente en las embarazadas, que tienen antojos raros, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque te está hablando de qué nutrientes necesitas. Es muy específica, ¿no? Entonces, a las embarazadas, por ejemplo, les da por comerse la pared. Y no es que el cuerpo diga, güey, necesitamos pared. Pues no, necesitas calcio. Ajá. Yo tenía Entonces, una amiga, perdón, yo tenía una amiga que decía que ella de chiquita comía ladrillo. O sí, sea, que los ladrillos rojos así los veía y se le antojaban. sí, no me acuerdo qué sustancia, bueno, qué nutriente es ahorita. Sí tiene algo específico, no recuerdo, ya en los comentarios de este live lo pondré, Lo pondremos. pero ya te digo, es como así. Y esta hambre celular es como específica. Nos pasa también cuando regresamos de vacaciones o de un fin de semana de desenfreno y dices, ay, como que ya quiero comida de casa, como que quiero verduritas. Ese es el hambre celular. O cuando ya avanzamos más en el tratamiento y es como, no, a esto le falta proteína, no, a esto le falta cereal.
reconoces qué es lo que hace falta, ¿no? Pero ya a un nivel como eso más de nutrientes. Y la Ya. otra es que también hay alimentos que nos gustan. ¿Por qué? Pues porque saben bien rico, ¿no? O sea, y ya. Entonces, sí, todo eso está bien. El mucho va a depender de... No existe una cantidad que tú vayas a comer de manera fija, porque depende de lo que requiera tu cuerpo. Si lo estás usando más, vas a necesitar más. Ujú. Los fines de semana, a mí me pasa que me levanto tarde, casi no hago nada, no sé qué, pues no me da tanta hambre, porque no me estoy moviendo ni nada, y como más tarde, entonces se hace un show. Los lunes, mágicamente, entre comillas, mi cuerpo dice, no, ya, desayuno, comida, cena, así. Ah, qué raro, ¿no? Pues no, es porque ya son tus actividades normales. Ujú. Entonces, puede ser por esta hambre celular que es específica como del nutriente que requieres, porque sabe muy rico o porque no estás comiendo suficiente. Entonces hay que explorar todo eso. En general, así es, pero en tu caso puede ser que esa sea una comida segura. Y es preferible comer eso a ponerme en una situación muy incómoda y que puede hacer que ya no coma con un alimento que no estoy acostumbrado, no sé si me va a gustar, Ujú. ¿no es? Sí, Entonces, total. el comportamiento es súper genialísimo, me encanta, como ya vieron, pero de verdad que sí hay una forma de salir, sí se puede salir del trauma, incluso del trauma complejo, sí puedes volver a la vida, sí se puede. Yay, muchas gracias, muchas No, gracias, hombre, a porque sí, ti. estos espacios para mí son pura magia, ¿no? Es maravilloso. Y después vamos a hacer otro, porque ese sí lo tengo así en el tintero y fue creo que de las últimas conversaciones que tuvimos y también siento que es súper importante visibilizarla sobre los estándares de belleza y cómo nos medimos con respecto a ellos y cómo tratamos incluso a nuestro cuerpo con respecto a lo que la sociedad pide, dice o cree de nuestros cuerpos. Entonces, si quieren el otro live, ayúdenos compartiendo este para que llegue a mucha gente y próximamente les estaremos avisando de ese. Muchas gracias, Aranza, por estar acá con nosotros, por dar este espacio, por compartir tu conocimiento y pues a seguir sumando y a crear esta comunidad que es sana, que crece y que respeta los tiempos de cada persona. Muchas gracias. Correctísimo. No, hombre, gracias a ti y seguimos viéndonos y aquí en el live, en la grabación, pongan si quedaron dudas o demás y para el siguiente, ¿no? Sí, las iremos contestando. Muchas gracias, pasen muy bonita noche y Sí. síganos en nuestras redes sociales, vamos a estar compartiendo información. Yo en las próximas semanas, no digo que ahorita porque tengo que esperar a salir de la vacación del trabajo para grabarles todo el contenido que les traigo, porque vamos a hablar justo de la paciencia, del autocuidado, de cómo también los hobbies o el tener tiempo para nosotras nos puede reconectar o nos puede ayudar en estos procesos. Entonces, espérenlo, se vienen cosas muy chidas, sigan nuestros perfiles y vayan viendo pues el contenido que estamos preparando para ustedes. Gracias. Bye Bye, bye. muchas gracias.